Vamos a hacer referencia en esta sesión a un informe muy revelador que se ha publicado recientemente sobre la universidad y sobre la libertad. Concretamente, el informe del que se ha hecho la prensa eco recientemente es un informe sobre el índice de la libertad en la universidad. De alguna manera trata de medir cuál es el radio de amplitud de la libertad en la universidad actual. Incluso hace referencia a lo que es la libertad en la universidad desde 1789 hasta 2025. Como si antes de 1789 no hubiera habido libertad en la universidad y como si después de esa fecha la hubiera habido. Ya de hecho las franjas históricas de referencia sobre la libertad en este informe son muy reveladoras, porque remiten básicamente a una concepción ilustrada de libertad. Un concepto de libertad construido por la Ilustración. Noten la fecha, 1789. Es una cosa muy curiosa este aspecto. El informe está financiado por dos fuentes principales, según el propio informe acredita. La Fundación Volkswagen, a través de una subvención específica, la número 9B286, y una cofinanciación de la infraestructura de V-DEM proporcionada por la Universidad de Gotemburgo. Según el propio informe, estas son las instituciones que permiten la realización del informe y el mantenimiento de la base de datos. Este informe lo publica este instituto, V-DEM, que es el Instituto de Variedades de la Democracia, en colaboración, insisto, con la Friedrich-Alexander-Universität Erlangen de Nuremberg. Es un informe que, como digo, mide el índice de libertad en la universidad actual, pero desde 1789 prácticamente hasta 2025, como vamos a ver inmediatamente. Se dice que este informe lo han hecho investigadores, académicos y especialistas en política, derecho y educación superior con conocimiento del país que evalúan. A mí no me han preguntado, debe ser que no soy ni investigador, ni académico, ni especialista en política, derecho y educación superior del país que evalúo. Se dice que cada experto tiene experiencia directa en la región o en los sistemas universitarios que analiza. Será verdad, claro. Y que suelen incluir tanto a especialistas locales como observadores internacionales con experiencia en libertad académica, gobernanza universitaria y derechos humanos. No habla de los derechos de los animales. Bueno, en fin, pero a mí no me han incluido, entonces tal vez no tenga experiencia en libertad académica. Tampoco conozco a nadie de mis colegas con quien se haya contado para elaborar este informe. No sé si a lo mejor trabajo con gente que no tiene experiencia en libertad académica, gobernanza universitaria y derechos humanos. Se habla de una función en la mediación, se evalúa cada país según 5 indicadores del AFI: libertad de investigación, enseñanza, difusión, autonomía institucional, integridad del campus y libertad de expresión académica. Se evalúan, digamos, estos 5 indicadores, estos 5 aspectos. No sé con qué criterios se evaluarán, pero se dice que se evalúan estos aspectos. Y se advierte que sus valoraciones son luego agregadas mediante modelos estadísticos bayesianos para obtener puntuaciones comparables entre sí. Esto es lo que se dice. Selección y control de calidad, pues selecciona expertos para maximizar la cobertura geográfica y reducir sesgos. Se requiere que los expertos sean independientes y tengan conocimiento profundo del país. Ya digo, yo no conozco a ninguno de mis colegas que haya formado parte de esto, a lo mejor forman y yo lo ignoro, no lo sé. Las evaluaciones pasan por revisión por pares y ajustes estadísticos para garantizar consistencia y confiabilidad. Es decir, que el propio informe se acredita a sí mismo, subrayando su independencia, la capacidad para superar cualquier sesgo interpretativo, etc. Se habla de limitaciones conocidas o reconocidas. Se dice que los juicios son subjetivos aunque rigurosos. Vamos a ver, los juicios o son objetivos o no son rigurosos. No cabe hablar de juicios subjetivos rigurosos. Eso es como decir que un cuadrado tiene 4 lados redondeados. Es decir, aquí hay algo que no funciona exactamente. Puede haber sesgos culturales o profesionales que afecten a cómo se percibe la autonomía o la libertad académica. Obviamente, eso es inevitable. Por eso el informe recomienda usar los intervalos de incertidumbre y no comparar números absolutos sin contexto. Bueno, y aparte de eso, el lector del informe o el intérprete del informe tendrá libertad suficiente para juzgar por sí mismo
todo lo que el informe dice sobre sí mismo. Entonces, a partir de estas declaraciones del propio informe, vamos a analizar lo que aquí se dice en este informe de libertad académica. En primer lugar, yo, como persona que trabaja en una universidad, no necesito leer ningún informe sobre libertad académica para conocer la libertad académica de la que dispongo. Es decir, no necesito leer un informe sobre la libertad en la universidad para saber cuál es la libertad de la que yo dispongo en la universidad. Del mismo modo que nadie aprende lo que es el amor leyendo poesía de Garcilaso. Se sabe lo que es el amor enamorándose de una persona, al margen de lo que Garcilaso diga en su poesía. Bien, este índice de libertad académica, a mi juicio, parte de una premisa falsa. Suponer que en la universidad hay libertad, o suponer que la libertad que hay en la universidad debe ser uno de los valores fundamentales en la universidad para que otros valores como el conocimiento, la investigación o el desarrollo de las ciencias sean posibles. En primer lugar, yo advierto que en la universidad nunca ha habido libertad, ni ahora ni en los orígenes de la universidad, porque en la universidad se hacen una serie de trabajos en los que la libertad ocupa un lugar terciario o ínfimo. En la universidad dominan determinadas cuestiones, determinados imperativos, que si se desarrollan o no con libertad es algo enormemente secundario, porque la libertad es el resultado de lo que los demás nos dejan hacer. Del mismo modo que la historia de la literatura es el resultado de aquello que la censura, en nombre de las religiones, las ideologías y las filosofías, no han podido evitar ni destruir. Por lo tanto, la libertad en la universidad es aquello que sobrevive a la interacción con el medio esencialmente universitario. Por lo tanto, aquí partimos de una premisa falsa, suponer que en la universidad hay libertad. No hay libertad en una institución donde alguien tiene que ejercer un trabajo determinado y condicionado por los imperativos contractuales. Nosotros, cuando trabajamos en la universidad, cumplimos con un contrato y cumplimos, por tanto, con los imperativos que voluntariamente firmamos cuando aceptamos ese contrato y esa contratación. Por lo tanto, cuando alguien ejerce un trabajo, la libertad se queda en la puerta de la oficina. Es decir, dentro del mundo laboral, las libertades son las que estipulan las leyes contractuales, las normas del contrato firmado. Por lo tanto, ir a buscar la libertad a la universidad es lo mismo que ir a buscar la libertad en un corral de gallinas, en un convento de clausura o en una isla desierta. Es decir, ahí no hay más libertad que la que estipula el contrato. Entonces, idealizar el trabajo universitario como un lugar donde alguien puede desarrollar libremente su actividad docente o investigadora es un completo error. La libertad comienza cuando termina el horario laboral, cuando el calendario laboral ha concluido y cuando alguien sale fuera del territorio donde, por contrato y normas contractuales, debe realizar un determinado tipo de trabajo y no ejercer su libertad. Son cuestiones completamente diferentes. Claro, me dirán, hombre, de lo que se trata es de que alguien pueda desarrollar su trabajo en libertad. Pero es que desarrollar su trabajo en libertad consiste en cumplir las normas firmadas por el contrato. Es que la libertad con frecuencia exige mucho más allá de lo que las leyes permiten reconocer. Por eso he dicho muchas veces que los seres humanos verdaderamente libres son aquellos que son lo suficientemente valientes como para enfrentarse a las leyes y desarrollar una vida con una libertad que las propias leyes, porque limitan enormemente los actos humanos, no reconocen. Es decir, que los delincuentes son los que verdaderamente ejercen la libertad, porque el resto de personas, las que cobardemente o prudentemente o racionalmente, como se quiera llamar, cumplimos las leyes, no somos libres, somos obedientes. Es que la libertad y la obediencia son cuestiones que a veces mantienen relaciones conflictivas entre sí. Las personas verdaderamente libres no son realmente obedientes, son otra cosa. De tal manera que, insisto, buscar la libertad en la universidad es lo mismo que buscar la libertad en un corral de gallinas, en un convento de clausura o en una isla desierta. Hacer un informe sobre el índice de libertad académica realmente no sé lo que quiere decir. Y de hecho, si leemos el informe, no sabemos realmente quiénes son los que limitan la libertad académica, porque todo es un despliegue de retórica, en virtud de la cual lo que se dice es que la libertad académica, fíjense, se dice que la libertad académica ha disminuido en la última década en la mayoría de los países, 50 países, con muy pocas mejoras, apenas 9 países. El retroceso es global desde aproximadamente 2012 y se acentúa en 2015. Pues no seré yo ni mis colegas quienes tengamos la culpa de que la libertad académica haya disminuido, porque verdaderamente nosotros no hemos hecho más que obedecer.
Hemos cumplido con un programa de Bolonia que nunca hemos votado, que nunca hemos sometido a consideración, ni análisis, ni a debate. Es muy curioso que en las democracias cada vez haya menos debate sobre cualquier cosa y que lo que se apruebe con frecuencia de espaldas a cualquier debate. Entonces, miren, si hay menos libertad académica, ustedes verán qué es lo que han hecho, porque nosotros no hemos hecho otra cosa más que obedecer. Sinceramente, no hemos hecho otra cosa más que obedecer. A lo mejor resulta que la culpa de que no haya libertad académica la tenemos los que somos obedientes. Claro, se dice también que la pérdida de libertad universitaria académica afecta a todas las dimensiones, especialmente a las libertades individuales y a la integridad del campus. Yo no sé qué es la integridad del campus, pero evidentemente las libertades o son individuales o ya me dirán ustedes qué son. Claro que las libertades individuales a partir de cierta amplitud se convierten en privilegios, si las desigualdades entre individuos son muy marcadas. Entonces, claro, yo realmente cuando oigo hablar de que la libertad académica ha disminuido y no me dicen quién la ha hecho disminuir, realmente no sé de qué me hablan, porque creo que estoy delante de un cuento de Borges transitando una biblioteca infinita. Se habla también de que la libertad académica incluye. Me dicen a mí lo que incluye la libertad académica, fíjense ustedes, como si necesitáramos los profesores de universidad que nos dijeran en qué consiste la libertad académica. Consiste en dimensiones individuales: investigar, enseñar, expresarse, difundir conocimiento. Díganme ustedes de qué no pueden investigar. Díganme ustedes sobre qué aspectos no pueden investigar, de qué aspectos no pueden hablar en una clase, qué es lo que no pueden expresar. Y díganme también qué es lo que no pueden difundir, y verán que son muchísimas cosas. Si es que dar una clase universitaria es hacer malabarismo. Dimensiones institucionales. Se subraya que la autonomía universitaria y la integridad del campus son lo más importante. Cuando se habla de autonomía universitaria, ¿realmente de qué se habla? ¿De la autonomía de las élites que gestionan la universidad, de los órganos de poder, o de la autonomía del profesor que forma parte de la universidad? Porque no es lo mismo. No es lo mismo que la libertad la tenga el individuo que la libertad la tengan los que gestionan la institución. Son dos conceptos de libertad completamente distintas, esas concepciones. La libertad de las élites y la libertad del subordinado. Porque la verdadera libertad está en la libertad que puede ejercer un subordinado ante la libertad que le imponen las élites que gobiernan la institución. Porque aquí manejamos tres entidades: el poder del Estado, el poder de la institución universitaria y el poder del individuo que forma parte del Estado y de la institución universitaria. Esa es la dialéctica de los tres elementos. El informe, sin embargo, se limita a enfrentar dos fuerzas: el poder del Estado frente al poder de la universidad, la autonomía del Estado frente a la autonomía de la universidad, y ahí termina todo. Pero es que ignora completamente la labor del individuo, la labor del profesor de universidad frente a la institución universitaria y frente al Estado. Es decir, que son tres términos los que hay que tomar como referencia y no solamente dos, porque este informe da la impresión de que está hecho por élites gobernantes de instituciones universitarias que quieren para sí todo el poder, que les sobra el Estado por todas partes y que utilizan a los profesores como recursos humanos para abastecer de poder a la propia élite, minusvalorando y menospreciando completamente las libertades individuales de cada profesor. Eso es lo que yo tengo delante de mí, un informe de esta naturaleza. Entonces se dice que el papel central de la autonomía institucional es absolutamente sagrado y que la universidad debe tener una plena autonomía. Me parece muy bien que la universidad tenga una plena autonomía, pero ¿cuál es la libertad del profesor universitario dentro de la supuestamente plena autonomía de la universidad? Porque yo puedo formar parte de un barco independiente, pero si resulta que como miembro de la tripulación estoy sometido a las exigencias de la élite que gobierna el barco, me importa muy poco que el barco tenga mucha libertad si yo dentro del barco no tengo ninguna. Es decir, los esclavos negros de los comienzos de los Estados Unidos supuestamente vivían en el país más libre del mundo y sin embargo tenían menos libertad que ningún ser humano del planeta. Entonces, aquí hay una cuestión muy sorprendente, y es que la reclamada autonomía y libertad de la universidad oculta algo muy lamentable, que es una obediencia tremenda, una sumisión absolutamente diferida por parte del profesor que forma parte de esas universidades. Se dice que es un factor clave
que a mayor autonomía, mayor protección de las libertades individuales. ¿Qué libertades? Libertades individuales, pero ¿cuáles son esas libertades? O sea, ¿tiene un profesor en el aula derecho a investigar sobre lo que quiera, a enseñar sobre lo que quiera, a expresarse como quiera y a difundir el conocimiento que quiera? No, no lo tiene. Y no lo tiene porque, conforme a las normas del espacio europeo de educación superior, las clases hay que impartirlas conforme a unos dictados y conforme a un catecismo. Entonces, ¿cuáles son esas libertades individuales? La libertad de obedecer. Pero es que la libertad de obedecer no es una libertad, es una sumisión. Ese es un concepto de libertad completamente ilustrado, completamente elitista. Usted tiene libertad para obedecer lo que dicen las élites, para acatar lo que dice su jefe. ¿Y dónde está entonces la libertad? Había más libertad antes de 1789 que después, indudablemente. La libertad de cátedra no es un invento de la Ilustración, es una destrucción de la Ilustración, porque la libertad de cátedra ya existía mucho antes de 1789. Donde no hay libertad de cátedra es hoy. Es decir, la libertad de cátedra desaparece en la edad contemporánea, habiendo sido una creación del antiguo régimen, es decir, de la edad moderna. Entonces, es muy curioso que una época libertaria como la de la Ilustración haya suprimido un logro del antiguo régimen como es el de la libertad de cátedra, para hablar de una autonomía de una institución como la universidad, en la cual se reconoce abiertamente que el radio de acción de la libertad es cada vez menor. Pues ustedes sabrán por qué es menor, porque, insisto, los profesores no hemos hecho otra cosa más que obedecer, entre otros aspectos, porque no tenemos libertad para hacer otra cosa que no sea obedecer. Entonces, se habla de pruebas empíricas, se dice que está reconocida internacionalmente como condición necesaria para la libertad académica la autonomía institucional. ¿Reconocida internacionalmente por quién? ¿Por el oráculo de Delfos? ¿Por quién? O sea, se dice que la autonomía institucional está reconocida internacionalmente como condición necesaria para la libertad académica. ¿Reconocida por quién? ¿Y la libertad académica de quién? ¿Del profesor que trabaja en el aula o de las élites que gestionan los equipos de gobierno de las universidades? Es que no es lo mismo la libertad del gremio que la libertad del individuo, que la libertad que reconoce el Estado. Entonces, se supone que la autonomía de la universidad no implica independencia total del Estado, sino un margen protegido de autogobierno. ¿Autogobierno ejercido por quién? ¿Por quién? ¿Quién ejerce el autogobierno de la universidad? ¿Los profesores, que tienen que obedecer lo que disponen los que gobiernan en un momento dado? Esto es un espejismo completo. Y se habla, insisto, de pruebas empíricas. Se dice que hay una correlación muy fuerte entre autonomía institucional y libertad de investigación y enseñanza. Pero la libertad tiene que ser del individuo, no de la institución, porque a mí me da igual que la institución tenga mucha libertad, si después a mí la institución me recorta la libertad individual que yo necesito para investigar. Porque la mayor libertad de una institución puede ser inversamente proporcional a la máxima exigencia de libertad que requiera un individuo. De nada me sirve a mí trabajar en una institución que tenga mucha libertad si la libertad de la institución es contraria a mi idea de libertad o a mi concepto de libertad. Si no estamos en consonancia, cuanta mayor sea la libertad de la institución en la que trabajo, menor es la libertad que yo puedo ejercer, porque son libertades que chocan, y si la mía es menor que la de la institución, evidentemente yo no tengo ninguna libertad, del mismo modo que los pobres negros que estaban esclavizados en los Estados Unidos a finales del siglo XIX o finales del siglo XVIII, tenían la menor libertad que había en el mundo, viviendo en un país que se jactaba de tener una Declaración Universal de los Derechos Humanos, de los cuales ellos estaban excluidos. Entonces, de nada sirve trabajar en una institución que dice tener mucha libertad, cuando el individuo que forma parte de esa institución tiene una libertad que se limita a la obediencia. Entonces, esto es un espejismo completo. Las universidades autónomas resisten mejor las presiones políticas, económicas e ideológicas del Estado, sí, o se someten a ellas traicionando a sus miembros, porque el Estado también cambia de ideología con frecuencia, como cambian las universidades. El informe lo que refleja, básicamente, es una disonancia entre determinadas corrientes políticas que atribuyen al Estado y determinadas corrientes ideológicas que las universidades o que determinadas universidades tratan de preservar para mantener un régimen de libertad y de autonomía frente al Estado. Pero, ¿dónde está la libertad del individuo? Frente al Estado, por una parte, y frente a la universidad, por la otra. Porque la universidad se comporta como un microestado o como un pequeño estado
que acaba por absorber las últimas libertades que llegan al individuo. Es que, ¿dónde está la libertad individual aquí? A mi juicio, en ninguna parte. Al individuo lo único que le queda es la obediencia, a la universidad y al Estado. Se habla de un debate teórico, se dice que hay una postura crítica. La autonomía podría favorecer el predominio de ideologías dominantes dentro de la universidad y limitar el pluralismo. Y lo contrario también. Resultado del informe es que los datos no respaldan esta crítica. La autonomía refuerza, no debilita la libertad académica. La autonomía de la universidad refuerza la libertad académica, pregunto de nuevo, ¿de quién? ¿De la élite que gobierna la universidad o del profesor que explica Cervantes? Porque son cuestiones completamente diferentes. A lo mejor el concepto de libertad autonómica que tiene una universidad no coincide con el concepto de libertad que hay que explicar en relación con Cervantes. Entonces, esto es propio de un egoísmo colectivo, el que las élites universitarias tratan de arrogarse para sí mismas y someter la voluntad del Estado a los intereses gremiales y elitistas y, por supuesto, anular completamente al individuo como un recurso humano de cuyo trabajo, por otro lado, se abastecen. Si algo sale bien, el mérito es de la universidad. Si algo sale mal, la culpa la tiene el profesor. Y lo mismo ocurre con los derechos. Y se habla de riesgos cuando falta la autonomía universitaria. Se dice que sin autonomía universitaria, los gobiernos pueden controlar indirectamente los nombramientos. ¿Y acaso con autonomía universitaria no se pactan estos nombramientos, no se articulan ideológicamente, no hay una connivencia con ellos? ¿Acaso en definitiva la democracia no es más que un autocontrol y una autorregulación de los órganos de poder? En definitiva, se dice que también puede controlar la financiación, como si la universidad fuera una empresa capaz de abastecerse por sí sola, y que también puede influir en los contenidos académicos. Y es que las élites que gobiernan una universidad no pueden suplantar al Estado e incurrir en los mismos vicios que ellas mismas reprochan en el Estado como gestor de las instituciones académicas. Es que este informe, en definitiva, remite a un concepto elitista de universidad que trata, en suma, de apoderarse del Estado para quitarlo de en medio y reemplazarlo desde el punto de vista de ejercer una limitación de libertades en el trabajo de los profesores individuales, porque aquí no hay ningún reconocimiento al trabajo individual del profesor. Y se dice que todo esto erosiona la libertad incluso sin represión explícita. Y yo me pregunto, ¿erosiona la libertad de quién? ¿De las élites que gestionan la universidad? Con un concepto muy ilustrado, todo para el profesor pero sin el profesor, todo para el pueblo pero sin el pueblo. ¿O erosiona la libertad del individuo? ¿Erosiona la libertad del grupo o de los miembros del grupo? ¿Erosiona la libertad de la universidad o erosiona la libertad de los profesores universitarios? Y hablan del caso destacado de Estados Unidos. Claro, aquí ya el informe me parece muy sospechoso, porque dice que en Estados Unidos las libertades descendieron sobre todo desde el año 2020 y en particular desde el año 2025, coincidiendo con la llegada al poder de un determinado presidente de los Estados Unidos. Vamos a ver, hasta aquí el informe era sospechoso, pero a partir de este momento ya resulta completamente sospechoso, porque da la impresión de que lo han hecho los adversarios políticos de una determinada ideología, que no ha conducido, esta ideología o esta tendencia no ha proporcionado más libertad de la que había antes. Lo que ocurre es que ha proporcionado una libertad diferente de la que desean los artífices de este informe, ni más ni menos. Es decir, a los que de alguna manera no formamos parte de ninguna de estas tendencias, todo este tipo de cuestiones no nos resuelve ningún problema, porque antes teníamos limitación de libertad y ahora tenemos limitación de libertad. ¿Del mismo tipo? No, de otro tipo. La libertad no se amplía ni se disminuye a lo largo de la historia, la libertad simplemente cambia, y uno para poder sobrevivir debe ir haciéndose compatible con estos cambios. No es que antes de 1789 la universidad tuviera grandes libertades. Ya he dicho que ir a buscar la libertad a la universidad es ir a buscar la libertad a un corral de gallinas, a un convento de clausura o a una isla desierta. Es decir, en la universidad nunca ha habido libertad. O sea, yo no sé por qué se empeñan en asociar la libertad a la universidad cuando la universidad es una de las instituciones menos liberales que ha habido jamás. Es una de las instituciones más conservadoras, más inmovilistas y más perezosas a la hora de enfrentarse a la realidad. La universidad es una institución expendedora de títulos académicos, es decir, de visados que te permiten o no acceder al mercado laboral, pero nada más. Y adoptar una postura
humanística, filosófica, dignificante de la universidad, implica no conocer la universidad ni saber cómo funciona, implica tener una idea muy recortada, muy limitada de lo que es la libertad realmente. Entonces, claro, que me digan que en Estados Unidos las libertades en la universidad se acabaron cuando llegó el actual presidente de los Estados Unidos es tomarme el pelo, porque antes tampoco había mucha más libertad de la que hay ahora. Había una libertad diferente, pero no mayor ni menor necesariamente. Para las personas inteligentes la libertad siempre es muy pequeña. El Estado nunca ha proporcionado grandes libertades a sus miembros. Los miembros de un grupo están sometidos a más vigilancia que incluso los enemigos del grupo. Insisto que el grupo vigila más atentamente a sus miembros que a sus adversarios. Y aquí ocurre exactamente lo mismo, en definitiva. Hay más libertad fuera de un grupo que dentro del grupo, pero no sé por qué la gente busca libertad en los grupos, cuando la libertad en los grupos es, como ya digo, buscar la libertad en un corral, en un convento de clausura o en una isla desierta. No hay libertad por allí. Y se llega a la conclusión fundamental de que la autonomía universitaria es una condición imprescindible para proteger la libertad académica. Yo vuelvo a preguntar, ¿la libertad académica de quién? ¿De quienes gestionan la universidad o de quienes trabajan en ella como profesores? Porque eso es lo que no se aclara. En realidad este es un informe totalmente ilustrado, totalmente orientado a defender un concepto de libertad ilustrada, la libertad de la élite, que desprecia completamente al trabajador, que desprecia completamente al pueblo, al que realmente hace el trabajo más duro, que permite a otros disfrutar de poderes y de libertades que no les competen y que no les son tan legítimas como si las hubieran trabajado. Entonces, luego hay un auténtico planto, un auténtico llanto en este informe, en el que se viene a decir que la libertad universitaria ha descendido tremendamente en Occidente. Y vuelvo a decir, pues háganselo mirar, porque ya digo, nosotros los profesores no hemos hecho otra cosa más que obedecer, no hemos hecho otra cosa más que soportar los cambios de baremos de las agencias nacionales, internacionales y extragalácticas de evaluación, valoración, prospección. No hemos hecho más que esquivar todos los problemas que la administración nos ha generado para nuestro desarrollo personal, profesional y académico. No hemos hecho más que superar y adaptarnos a las diferentes limitaciones de la libertad que a lo largo de toda nuestra trayectoria profesional hemos vivido en el ejercicio de nuestra actividad docente, de nuestra actividad académica y de nuestra actividad investigadora. Y me vienen ustedes a mí diciendo que ha habido un descenso en la autonomía institucional y universitaria de Occidente, pero eso lo han creado ustedes. Ya les digo, nosotros los profesores lo único que hemos hecho ha sido obedecer para sobrevivir en una institución que es lo más parecido a Judas que hay, porque es una institución que traiciona a todos y cada uno de sus miembros, y sobre todo a los que han formado parte de sus élites, que los esperan la jubilación precisamente para darles la puntilla, como tantos casos conocemos, y en muchos aspectos muy injustamente también. La traición nunca se puede justificar, nunca se puede justificar. Nunca se puede justificar, y la universidad ha traicionado a muchas personas que han hecho mucho por ella, tanto en el ámbito de las élites gestoras como en el ámbito del profesorado más humilde y más sencillo. Se dice en este informe que desde 2015 43 países han sufrido caídas significativas en la autonomía universitaria. Madre mía, pues eso es la mitad del globo. Muchos de ellos eran democracias con alta protección previa, Europa, América del Norte tiene que ser Estados Unidos y Canadá, y también Hispanoamérica, que aquí llaman América Latina. América Latina debe ser la América de los habitantes de Latio, del sur de Roma, pero bueno. Las mejoras son escasas y se concentran en pocos países, sobre todo en Asia y en algunas regiones periféricas. Bueno, miren, si ustedes me hablan de Asia como modelo de libertad académica, yo no les voy a discutir. Si ustedes me hablan de China como modelo de libertad académica, yo no tengo nada que discutirles, ustedes sabrán lo que dicen. Se observa una tendencia preocupante, retroceso en países democráticos occidentales. Ya, pero es que se hable de democracia no quiere decir que se hable de libertad, porque ya hemos dicho en muchos momentos, en muchas ocasiones, que cuando se pronuncia una palabra prohibida, ya no se sabe si uno defiende a su libertad, su propia libertad de sus enemigos, o si defiende
a la democracia de los enemigos de la libertad. No queda nada claro este tipo de cosas, porque en nombre de la democracia se ha prohibido pronunciar muchas palabras, en nombre de la democracia se han implantado muchos eufemismos, y en nombre de la democracia, como en nombre de la libertad, se han recortado muchas libertades. Sobre todo desde 1789, que es cuando más se ha hablado de libertad y cuando menos libertad tenemos. Hoy día todo el mundo sabe que nuestras libertades están muy recortadas. Los unos echan la culpa a los otros y los otros echan la culpa a los unos. Pero los que tenemos que trabajar vemos, y los que tenemos que vivir, vemos que nuestras libertades cada día están más recortadas, porque hay menos recursos económicos, porque hay menos recursos alimenticios de calidad, hay mucha comida basura, pero alimentación de calidad esa ha disminuido tremendamente, y porque las posibilidades que tenemos para expresar lo que pensamos sin que las élites nos estén diciendo que somos muy mal educados, que nos comportamos muy mal, que así no debemos actuar. Es una mentalidad totalmente ilustrada, esto cada vez crece más. El ser humano común y corriente sabe que cada día tiene menos libertad. Y además tiene que oír sermones como estos del informe, ¿no? Un retroceso de la libertad en países democráticos, pero si los que hacen las democracias son ustedes, nosotros simplemente obedecemos, es decir, votamos cada 4 años. En definitiva, votar es obedecer, en un mundo donde las leyes las hacen los votados, pero el resto de la gente lo único que hace es suscribir lo que le ponen. De tal manera que el propio informe reconoce una divergencia entre la protección legal y la realidad. Aunque la autonomía está reconocida constitucionalmente en muchos países, la protección real de facto se deteriora. Bueno, pero se deteriora porque las normas no se cumplen, porque las leyes son insuficientes, porque la realidad exige un orden jurídico muy diferente del actual, anacrónico e intempestivo, y porque la existencia de normas no garantiza su cumplimiento efectivo, sobre todo porque cuando determinadas leyes, una vez cumplidas, no conducen a su fin, la vida se empobrece en todos los sentidos. ¿Qué sentido tiene una ley que cumplida no conduce a su fin? Pues el deterioro completamente del sistema jurídico. Y luego se centra sobre todo, este informe se centra sobre todo en Estados Unidos, y se dice que en Estados Unidos, desde que ha llegado el actual presidente, las libertades han desaparecido enormemente. Indudablemente, pero es que antes de este presidente había determinadas libertades para determinada gente, o sea que no es que antes hubiera libertad y ahora desapareciera, es que antes había muy pocas libertades, como dijo Pablo Neruda, o se atribuye a Pablo Neruda. En Estados Unidos la libertad es una estatua. Eso se atribuye a Pablo Neruda. No sé si lo dijo o no, pero se atribuye a Pablo Neruda. Entonces, claro, no es que antes de este presidente hubiera muchas libertades y de repente desde que llegó él se acabaron las libertades. Antes había las libertades que había, y ahora hay libertades para unos y no para otros, como antes las había para unos y no para otros. Entonces, todo este tipo de declaraciones son muy sesgadas por su propia naturaleza. Se dice que con otros países como Hungría, India o Turquía, las libertades de Occidente han disminuido enormemente. Yo no sé si India o Turquía o Hungría se pueden poner como referencia de libertades. No lo sé, sinceramente no lo sé. Yo no trabajo en estos países, yo trabajo en países en los que he trabajado en países en los que evidentemente uno percibe claramente qué es lo que puede decir y lo que no puede decir, y sabe que sus libertades están muy recortadas. Y desde el momento en que alguien firma un contrato laboral, sabe cuáles son sus libertades y sabe cuál es el recorte de esas libertades. Por lo tanto, que nadie venga pidiendo libertad después de haber firmado un contrato laboral, porque queda muy claro en el contrato laboral la libertad de la que se dispone. Entonces, aquí hay 3 entidades: el Estado, la universidad y el individuo. Y la libertad que llega al individuo es muy escasa, porque el Estado se queda con casi toda, la universidad se queda con la que resta, y al individuo llega simplemente el oxígeno mínimo para vivir, nada más. O sea, que nadie me ande pidiendo libertad en nombre del individuo, porque eso no tiene ningún sentido. Ni el marxismo pidió libertad individual, el marxismo pidió libertad para un grupo social apodado el proletariado, que hizo con la libertad lo que estimó oportuno, para unos algo muy bueno y para otros algo muy malo, cada cual tiene sus criterios. Entonces, claro, se habla de 3 o hasta 4 mecanismos de presión sobre la universidad: la financiación pública, la interferencia en el gobierno universitario y la capacidad para influir en prioridades de investigación y programas académicos, y que estas prácticas limitan la capacidad y la decisión autónoma de las universidades.
Ya, pero es que estas prácticas que aquí se reprochan, lo que limita es la decisión de las élites de las universidades, pero no necesariamente del individuo, porque la universidad tiene que ser lo suficientemente plural como para que haya profesores que disientan de las élites que las gobiernan, y que el profesor, hasta el último minuto de su actividad docente e investigadora, tenga unas libertades que puedan ser iguales o superiores a las que disponen las élites que gestionan las instituciones, porque aquí lo que hay es una pugna entre la autonomía universitaria y la influencia del Estado. Eso es lo que hay, es como si la universidad tratara de recabar para sí o de exigir para sí una autodeterminación, una independencia del Estado, de la cual no puede disponer nunca, y utiliza esa independencia frente al Estado para convertirla en un gobierno tiránico respecto a los profesores, porque vuelvo a decir, que la universidad tenga libertad autonómica no quiere decir que sus miembros tengan libertad individual, que es la gran cuestión que deja el informe sin satisfacer, sin aclarar. Yo invitaría a hablar de la presión que la universidad ejerce sobre sus miembros, y más que hablar de la presión que la universidad recibe del Estado. Claro, se dice que hay resistencia a todo esto, que hay tribunales, universidades y que una sociedad civil ha reaccionado. Mire, la sociedad civil yo no sé lo que es, yo sé lo que son individuos que forman parte de una sociedad. Y sé que los individuos no piensan todos del mismo modo. Unos piensan de una manera y otros de otra. Entonces, gremializar al individuo para someterlo gremialmente a los intereses de las élites es tan nocivo como decir que el Estado nos roba. El Estado nos roba y la universidad nos roba, y podemos decir que nos roba todo, que nos roba el vecino del quinto también. Nos roban la libertad, en definitiva. Y que algunas decisiones judiciales han frenado medidas políticas. También algunas decisiones judiciales han frenado medidas de autonomía universitaria. Es que aquí la universidad se presenta como si fuera una institución inocente violada por el Estado, cuando en realidad es una institución que de inocente no tiene nada y que ha pactado con muchas ideologías a veces contrarias a los intereses del Estado, y aquí está donde duele el asunto. De tal manera que, claro, la tendencia general es que en la última década, pues evidentemente, unas élites que plácidamente gobernaban las universidades conforme a determinadas tendencias ideológicas se han visto muy limitadas en el ejercicio de sus libertades por unas orientaciones políticas que son contrarias a sus propios intereses. ¿Qué papel hemos desempeñado los profesores? Pues el papel de convidados de piedra, el papel de subordinados, primero al Estado y después a los intereses de las élites que gestionan las universidades. Pero no hemos podido decir apenas nunca, esta boca es mía, porque cuando un profesor forma parte de los órganos de poder de una universidad, tiene que acatar, en definitiva, las normas y los imperativos legales efectivos. No hay libertad para poder desarrollar una iniciativa alternativa a lo que las leyes disponen, porque las leyes de la democracia son de una firmeza que ni siquiera en muchos casos las leyes del antiguo régimen eran capaces de sostenerse de este modo, De tal manera que se dice que se confirma como un elemento clave proteger la libertad académica. ¿Pero la libertad académica de quién? ¿Del individuo o de la institución? Porque de nada me sirve que la institución tenga mucha libertad si yo trabajo en una institución muy libre que no me reconoce mi propia libertad individual. Claro, el debilitamiento pone en riesgo el conjunto del sistema universitario. ¿Pero qué es el conjunto del sistema universitario? ¿Qué es el conjunto del sistema universitario? Eso es un fantasma, es una entidad inhumana, en definitiva. La universidad está hecha de personas, de seres humanos, que requieren una libertad propia, ejecutiva y efectiva, una libertad de la que no puede apropiarse la institución en nombre de idealismos supremos, supremacistas, morales, filosóficos, del tipo que sea. La libertad está en el individuo, no en la filosofía. La libertad está en las personas, no en las instituciones. Y, evidentemente, el resto de declaraciones son muy rimbombantes y muy bombásticas y muy todo lo que quieran. Pero fíjense, les voy a leer párrafos claros del propio informe. Cito: la autonomía institucional ocupa una posición central en la protección de la libertad académica. Bueno, podemos decir la autonomía institucional o la libertad individual, porque aquí sitúan la libertad de la institución por encima de la libertad del individuo, y esto, como digo, es muy propio de la Ilustración. Todo para el individuo, pero sin el individuo. Todo para el profesor, pero sin el profesor. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Esto se llama despotismo, y nada o poco tiene que ver con la democracia en un sentido literal, pero sí en un sentido ilustrado.
Prosigo la cita. La mencionada recomendación de la UNESCO de 1997 la reconoce, la autonomía institucional, como una condición previa necesaria para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones encomendadas al personal docente y a las instituciones de educación superior. ¡Coño!, digo yo. O sea que la autonomía consiste en garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones encomendadas al personal docente. Yo preferiría que la autonomía del personal docente garantizara que la institución cumpliera las condiciones exigidas por el personal docente, y no al revés. Fíjense cómo la fórmula claramente subordina al individuo al poder institucional y no al revés. Es decir, que pone el individuo al servicio de las instituciones y no las instituciones al servicio de los individuos. Una condición previa necesaria para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones encomendadas al personal docente. Hombre, o sea que ahora el personal docente es el que tiene que estar al servicio de las instituciones y no las instituciones al servicio de los seres humanos. Es curioso. Aquí se delata claramente la esclavitud que este concepto de libertad impone al profesorado. Del mismo modo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas afirma que el disfrute de la libertad académica requiere la autonomía de las instituciones de educación superior. Hombre, yo diría que el disfrute de la libertad académica requiere la autonomía del individuo, dentro de la libertad académica, y no la carta blanca de la institución para anular la libertad del individuo. Principios similares, prosigue el informe, se articulan también en la jurisprudencia constitucional. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional Federal alemán fundamenta la libertad académica en el artículo 5.3 de la Ley Fundamental, garantizando el autogobierno institucional y razonando que la libertad académica individual sería ilusoria si las universidades carecieran de una autonomía institucional suficiente. Y yo añado, como es ilusoria si los profesores carecen de la autonomía y la libertad suficientes. Es decir, esto es una libertad para que las élites que gestionan una institución hagan con el profesorado lo que quieran, pero no es una libertad para que el profesorado haga con la ciencia lo que la realidad necesita. Esto es una subordinación del individuo al sistema, no una libertad del individuo dentro ni del Estado ni de la universidad. Prosigue otro párrafo del informe. Estos resultados revelan que la autonomía institucional se asocia positivamente con las dimensiones individuales de la libertad académica. Bueno, se asocia positivamente, habrá que preguntar a la gente, ¿no? Y sugieren que las instituciones de educación superior más autónomas proporcionan salvaguardas más sólidas para la libertad de los académicos individuales. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esas salvaguardas? Cuando la autonomía institucional se ve socavada, las instituciones de educación superior y los académicos individuales quedan más expuestos a presiones externas, que van desde restricciones económicas hasta limitaciones políticas e ideológicas. Sí, pero lo contrario de esta frase es exactamente lo mismo. Es decir, que cuando la autonomía institucional se ve liberada, los miembros de la autonomía también se ven liberados. Claro, es que esto es un juego de palabras que, si lo pensamos dos veces, no se fundamenta absolutamente en nada. Los datos abarcan el periodo comprendido entre 1789 y 2025. Es curioso, o sea, no había libertad antes, a lo mejor es que había libertad antes en las universidades y no merece la pena cuestionarlo. Todos ellos son de acceso público e incluyen más de 1 millón de puntos de datos a nivel de codificación, 5 indicadores y un índice agregado de libertad académica basado en un modelo de medición bayesiano IRT. Vale, muy bien. Entonces, se concluye que el índice de libertad académica se basa en 5 indicadores clave: libertad de investigar y enseñar, libertad de intercambio y difusión académica, autonomía institucional de las universidades, la integridad del campus, yo no sé qué será la integridad del campus, sinceramente, y la libertad de expresión académica y cultural. Bueno, la libertad de expresión académica y cultural está huida como un fantasma. A través de estos 5 indicadores, el AFI recoge elementos de la libertad académica que son comparables entre distintos sistemas universitarios y son específicos del sector académico. Miren, en realidad esto puede decirse de cualquier cosa, pero la libertad o está en el individuo o no está en ninguna parte. Y les leo un párrafo más de este informe, que es uno de los más delatores y reveladores. Se dice en este informe que hay argumentos rivales, argumentos contrarios, y se dice: un argumento contrario a este sostiene que en los últimos años las instituciones de educación superior se han convertido en espacios donde actitudes, normas y valores culturales hegemónicos, habitualmente de carácter liberal,
dominan mediante el silenciamiento de voces críticas disidentes, limitando así la libertad de expresión, consolidando la exclusión intelectual y erosionando la tolerancia y el pluralismo. Desde este punto de vista, una supuesta hegemonía liberal en la educación superior genera un clima en el que los académicos con posiciones heterodoxas o conservadoras, vamos a ver, lo conservador nunca ha sido heterodoxo, ¿o sí? Posiciones heterodoxas o conservadoras, es que no todas las posiciones heterodoxas son conservadoras. Posiciones heterodoxas o conservadoras se muestran reacias a expresarse abiertamente por temor a sanciones sociales, daños reputacionales o perjuicios en su carrera profesional. En este planteamiento, la amenaza a la libertad académica no procede tanto de la intervención directa del Estado, del control administrativo, sino de presiones sociales informales que inducen a la autocensura y suprimen la libertad de puntos de vista. Es decir, que se considera que una crítica de esta naturaleza es una argumentación contraria al informe. Claro, esto es realmente sorprendente. Es decir, quien no piense como yo es un adversario, es un enemigo, pero ¿qué tipo de informe es este? Claro, esto es una cosa que realmente resulta cuando menos sorprendente. Ni antes de 1889 había libertad plena en la universidad, ni después de 1789 hay, ni habrá nunca, libertad plena en la universidad. La universidad es una institución laboral, donde para trabajar en ella hay que firmar un contrato y cumplir con unas normas estipuladas contractualmente. Un trabajo es algo que limita siempre la libertad a cambio de dinero. Trabajar es una forma de prostitución, en todos los sentidos. El trabajo no conduce a la libertad ni a la felicidad, sino a obtener dinero a cambio de renunciar a buena parte de la felicidad y a una parte esencial de la libertad que tal vez, en el mejor de los casos, se puede adquirir por otros medios fuera del horario y fuera del calendario laborales. Pero realmente, insisto, quien trate de buscar la libertad en la universidad es lo mismo que se busca la libertad en un corral de gallinas, en un convento de clausura o en una isla desierta. En el trabajo no hay libertad, en el trabajo hay unas normas y un contrato laboral que hay que cumplir. La libertad empieza después. No podemos exigirle libertad a la universidad, porque el objetivo de la universidad es sobrevivir haciendo investigación científica. Una investigación científica que las filosofías, las religiones y las ideologías políticas siempre tratan de sesgar, manipular, controlar y poner a su servicio. La ciencia no es independiente, la universidad no es independiente y el ser humano no es ni autónomo ni independiente. El ser humano es un luchador por la libertad que el Estado, las instituciones y otros seres humanos nos niegan constantemente. Y lo demás es un idealismo absoluto que solo se pueden permitir los que no se enteran de nada.